Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última sesión en el caso 140-2022, que como ustedes saben, pues es apelación de una sentencia condenatoria. Dirige el debate la doctora Magallanes. Doctora. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, tengan todos nuevamente. Como ya se ha indicado, esta es la última sesión, oportunidad en la que la sala va a dar a conocer la sentencia a la que ha arribado. ¿No, señorita especialista en audiencia? De cuenta, por favor, sobre la concurrencia virtual de los sujetos procesales. Buenas tardes, señor presidente, señores jueces superiores y todos los presentes. Está presente la representante del Ministerio Público, doctora Liliana Aliaga Cabrera, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, especializada en crimen organizado. Asimismo, se encuentra presente la defensa técnica del sentenciado Luis Ángel Felipe Castillo Cuya, el abogado Manuel Enrique Ibáñez Vizcarra, y desde el establecimiento penitenciario penal Huacho está el sentenciado ya mencionado, señorita magistrada. Bien, gracias. Siendo ello así, entonces podemos dar inicio a lo que es la lectura de la sentencia. Se consulta tanto a la señora fiscal como al señor abogado, ¿no? Teniendo en cuenta que la sentencia es un tanto extensa, son más de 30 hojas, que se encuentra redactada en su integridad. Si podemos pasar a la lectura, los argumentos principales de la misma y al fallo, o desean ustedes que se lea en su integridad. No, solo la parte fundamental, señora magistrada. Igual el Ministerio Público, conforme solamente la parte de los argumentos sustanciales y el fallo. Bien, gracias. Entonces, pasamos a dar lectura a la resolución, que es la número 5, fecha la de hoy, ¿no? La primera, en la parte expositiva, se han consignado los antecedentes procesales del caso, el resumen de la decisión de primera instancia. También se ha establecido la teoría impugnatoria de la defensa, la teoría de oposición del Ministerio Público. En la parte considerativa, entre otros argumentos, lo primero que se ha delimitado es el problema jurídico a fin de dar cabal respuesta a la impugnación. En el fundamento 2.5 se señala: la hipótesis recursal del sentenciado puede expresarse en general en el siguiente enunciado: la prueba actuada en el juicio oral es insuficiente para sustentar una resolución de condena. Ahora bien, el enunciado impugnatorio presenta por lo menos dos cuestiones relativas a lo probatorio del caso, como es: 1, fiabilidad probatoria. Las versiones de los testigos protegidos y el colaborador eficaz presentan supuestos de contradicción e inconsistencia. A. La versión del testigo protegido 1218 FECOR evidencia contradicción en la pregunta 19, ya que narra lo que le dijeron, es decir, que no vio los hechos, lo que revelaría que se trata de un testigo de referencia y no directo. B. Las declaraciones de los testigos protegidos con clave 512-2018 y 877-2018 y el colaborador eficaz solo permiten concluir que el apelante era integrante de la organización criminal, por lo que son inconsistentes para acreditar que el apelante sea el autor del homicidio. 2. Ausencia de prueba que respalde la participación del apelante. No se cuenta con medios de prueba distinta a los testigos protegidos y colaborador eficaz. 2.7. La fiabilidad probatoria que cuestiona el apelante exige de parte de la sala que se verifique, dentro de los límites del recurso y de las facultades revisoras probatorias, si los testimonios ciertamente presentan las insolvencias que denuncia el apelante, de modo tal que la eficacia probatoria que han merecido en la sentencia debe disminuir o incluso desaparecer a tal punto de tornar en inviable la condena. En relación a la falta de corroboración probatoria que reclama el impugnante, el análisis se presenta más complejo, dado que en este
dado que este no se agota en el resultado de la valoración individual y en conjunto de la prueba que hayan efectuado el ACO sobre la hipótesis fáctica de la Fiscalía, sino que es necesario incluir en la ecuación el estándar de prueba aplicable al caso, ya que la defensa alega ausencia de corroboración de los testimonios recaudados en el juicio. En el caso, por la calidad de la prueba personal, la regla jurídica probatoria estándar, que establece cuál es el umbral de exigencia probatoria para poder considerar como probada una hipótesis para este tipo de decisión, la encontramos en el artículo 158.2 del Código Procesal Penal, que establece: en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. En todo ese contexto impugnatorio y a fin de verificar si la hipótesis de la Fiscalía ha sido correctamente declarada como probada por los jueces de primera instancia y siempre bajo el control de la suficiencia de la prueba de cargo y de la razonabilidad de su apreciación, este tribunal debe revisar en el razonamiento probatorio efectuado por el colegiado ACO lo siguiente. 1. Fiabilidad probatoria en relación a la versión del testigo protegido 1218 FECOR, pues este testimonio no debe presentar contradicción a fin de verificar si se trata de testigo directo o de referencia, lo que derivaría en cambio de su estatus probatorio, con la consecuencia de un bajo valor epistemológico que haga imposible condenar. B. Las declaraciones de los testigos protegidos y el colaborador eficaz no deben ser inconsistentes en relación al objeto de prueba, que en este caso es la participación del apelante en el homicidio de Arnold Puertas Basalar. 2. Suficiencia probatoria de acuerdo al estándar del artículo 158.2 del Código Procesal Penal. Evaluar no solo las pruebas actuadas y su valoración, sino también el grado de corroboración que el sistema requiere para este tipo de casos. Bien, ahora en cuanto al análisis del problema jurídico. Se ha establecido en el fundamento 2.11 lo siguiente. En primer término, debe señalarse que la correcta motivación de una decisión debe partir de la comprensión del caso propuesto por la Fiscalía a fin de no trastocar el tema decidendi. Es así que el homicidio de Arnold Puertas Basalar se da en contexto de una actividad criminal organizada, ya que la muerte del precitado agraviado se produce por orden de los patrones de Barranca o los chicos malos de Pativilca. Teniendo en cuenta este contexto, se entenderá mejor la cuestión probatoria, pues la lógica de los hechos antecedentes se vinculan a la actuación de una organización criminal que exige una perspectiva de apreciación de la prueba adaptada a las características de este tipo de criminalidad, lo que ha sido considerado en la sentencia en el rubro antecedentes. Incluso este aspecto es admitido por la propia defensa al incluir este aspecto en uno de sus agravios. Si bien por estrategia procesal de la Fiscalía se desacumuló alguno de los hechos de la organización criminal, entre estos la muerte de Arnold Puertas Basalar, ello no significa desconocer esos datos, pues de hacerlo se limitaría a antecedentes fácticos que impedirían un análisis integral y racional. Otro aspecto que incide en lo probatorio es que la muerte del agraviado en sí no es un hecho controvertido, tanto en primera instancia como en sede de revisión, pues la defensa no no formuló cuestionamiento alguno sobre este tema, como tampoco lo son datos relativos a ello, como es la causa de muerte, 19 disparos con arma de fuego, fecha, 22 de julio de 2017, lugar, taller de servicios múltiples Méndez, modo y circunstancias de producción del evento delictivo. Incluso el contexto relacionado a organización criminal tampoco ha sido controvertido. A ello se suma que tampoco existe controversia respecto del coautor del homicidio, pues Franklin Guamán Balabaca reconoció los hechos imputados y se sometió a conclusión anticipada del proceso, mereciendo condena y reparación civil, que ha quedado firme. Por lo que el tema probandum quedó reducido a verificar la participación de Luis Ángel Felipe Castillo Cuya en el homicidio de Arnold Puertas Basalar. Finalmente, debe precisarse que el Tribunal
de revisión no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia, pues el tribunal revisor solo puede controlar a través del recurso de apelación la estructura racional del contenido de la prueba. En este fundamento se hace cita de casaciones vinculantes y de otras que permiten conocer cuál es la interpretación que ha dado la Corte Suprema sobre el análisis probatorio en segunda instancia. Ahora bien, en relación a la cuestión relativa a la fiabilidad probatoria, que es el agravio número 1, se analiza en primer lugar la declaración del testigo protegido 12-2018. Este testigo resulta trascendente, dado que su relato es directo sobre la participación y responsabilidad del apelante, a quien conoce con el apelativo de Negracho, pero lo reconoció fotográficamente como Luis Ángel Felipe Castillo Cuya, cuyo testimonio radica principalmente. Se ha hecho la transcripción del acta de prueba anticipada de fecha 23 de julio de 2019, que obra en el expediente, de la pregunta 6 a la pregunta número 16. De esa transcripción puede advertirse que este testimonio refleja un relato directo sobre los hechos, ofrece detalles del hecho de muerte de Arnold Puertas y en esa misma línea ha sido valorado por los jueces conforme se advierte del fundamento 14 al 17 de la sentencia impugnada. La defensa cuestiona que en la pregunta 19 el testigo manifiesta que le dijeron que el sicario salió de la casa de Arnold. Por tanto, se trataría de testigo de referencia y no de testigo directo. Ciertamente, el cambio de estatus del testigo incidiría en el estándar probatorio que debe aplicarse al caso, ya que los testigos de referencia no son suficientes por sí solos como medio de conocimiento válido para desvirtuar la presunción de inocencia, ya que el testigo de referencia no tiene contacto directo con la realidad, pues le es informada por otros medios, de manera que la noticia que da en el juicio oral está determinada por la mayor o menor fiabilidad de una fuente de conocimiento que respalde su versión. Luego, es cierto que el testigo protegido antes mencionado emplea la frase «le dijeron», pero hay que precisar que la pregunta efectuada es «¿por qué lo mataron?». Es decir, se refiere al móvil o causa de la muerte del agraviado, no sobre el hecho en sí de muerte. Por tanto, el testigo es directo en su narración y contiene suficiente detalle. No obstante, el testigo contestó que según le dijeron, el sicario salió de la casa de Arnold. Al efecto, debe señalarse dos asuntos. Uno, tratándose de testigos protegidos y o colaboradores eficaces, se asumen cargas para garantizar la reserva de la identidad y la seguridad de los testigos y en general de los sujetos que se encuentran en situación análoga de fragilidad, asumiéndose que los riesgos y amenazas para el testigo no solo tienen que proceder del inculpado y su entorno criminal, sino también de la existencia del propio proceso y del modo en que se desarrollen los acontecimientos durante el juicio oral. Es por ello que el artículo 19 del Decreto Supremo 007-2017 que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1301, establece: para la declaración del colaborador rige el numeral 2 del presente artículo y esta siempre será redactada en tercera persona. La redacción de la norma citada explica por qué la declaración de un colaborador eficaz puede presentarse redactada en tercera persona. Esto es como si el relato fuera de un tercero, pero que no lo es. Ello obedece a razones de seguridad. La norma ha establecido este tipo de cautela. Lo propio puede aplicarse en los testigos protegidos, dado que estos también guardan razones de fragilidad procesal que exige del sistema la misma protección, por lo que ese tipo de redacción seguramente ha llevado a confusión al abogado, pero como se ha señalado, el testimonio es directo, por lo que la redacción en tercera persona no convierte al testigo en uno de referencia. A más de ello, ese solo dato no puede anular ni disminuir probatoriamente este testimonio, dado que, como se ha notado, el testigo sí señala directamente a Negracho como quien dio muerte al agraviado, brinda detalles sobre este evento criminal
como es la fecha, el lugar, empleo de arma de fuego, el vehículo que emplearon, que era una motocuy, incluso del color de ese vehículo. También describe la participación de Franklin Guamán, quien es el sentenciado conformado y quien reconoce que se quedó en la puerta del taller del agraviado y luego huyeron en una mototaxi, tal y como lo relata el testigo protegido. En tal sentido, la defensa ha dado una lectura errada al testimonio para tratar de anularlo probatoriamente, pero lo cierto es que no se advierte incoherencia interna en el relato, tampoco contradicción para restar fiabilidad al testimonio, ya que, como se ha mencionado, la sola lectura del relato del testigo sobre los hechos consolida que se trata de testigo directo y no de testigo de referencia, como mal entiende la defensa. Por lo que este testimonio es concluyente sobre la participación del apelante en la muerte de Arnold Puertas. Por tanto, la conclusión probatoria de los jueces sobre este testimonio, así como el peso probatorio asignado, no ha sido debilitado o anulado, pues la defensa presenta una posición particular, pero carente de apoyo o respaldo justificante. En ese sentido, el reclamo impugnatorio es inoperante para restar eficacia probatoria a este testimonio. 2. Declaraciones de testigos protegidos y del colaborador eficaz. La defensa denuncia inconsistencia probatoria, pues según su hipótesis, los testimonios están referidos a actividad criminal organizada y no a la autoría del apelante en el homicidio de Arnold Puertas, presentando como conclusión que los jueces habrían asignado erradamente peso probatorio a estos testigos. En el análisis probatorio, ciertamente puede incurrirse en errores de apreciación, los que traducen un falso juicio de existencia probatoria. Esto es, que el sentenciador otorga un sentido y alcance equivocados a la prueba. En otras palabras, se hace decir a la prueba algo contrario a su esencia. En ese tipo de error se puede ubicar el reclamo impugnatorio, ya que se afirma que los testimonios no guardan concordancia con el objeto de prueba. Corresponde, por tanto, verificar lo siguiente. Primero, testigo protegido 512-2018. En la respuesta a la pregunta número 8, declara que Franklin y Negrasho mataron a Arnold Puertas y lo mataron en el taller de servicios múltiples. Da la dirección del taller. Da el número de trabajadores que laboraban en dicho taller. Proporciona también el testigo la fecha del homicidio. En suma, no se trata de una prueba carente de pertinencia o inconsistencia sobre la responsabilidad del apelante, como alega erradamente la defensa, pues el testigo sí involucra directamente al apelante en la muerte de Arnold Puertas Basalar. Testigo protegido 877-2018. Al responder el interrogatorio, sostuvo que conoce a todos los integrantes de la organización criminal. Entre ellos mencionó a Negrasho, pregunta 10. Indica que Negrasho era sicario de la organización, pregunta 43 y 180. En la respuesta a la pregunta 47 manifestó que el nombre de Negrasho es Luis Felipe. Al responder a la pregunta 113, declaró que la organización ordenó matar a Arnold, entre otros, y quien mató a Arnold era Negrasho. Lo mató en un taller que era de su papá. Arnold se dedicaba a soldar. Colaborador eficaz. En el minuto 25:40 de su declaración manifestó que la organización criminal tenía sicarios propios. Contaban con 2 chibolos, Franklin y Negrasho. Al preguntársele al colaborador si tenía conocimiento de algún hecho en que haya llevado a cabo Franklin y Negrasho, dijo que estos mataron a Arnold en su cochera, lo acribillaron, se subieron a la moto y se quitaron, incluso mataron a su perro. Como se ha verificado, la hipótesis impugnatoria no encuentra fundamento que respalde su aserción, ya que se ha verificado que los testigos sí brindan datos y detalles sobre la muerte de Arnold Puertas y que el autor del mismo fue Negrasho y Franklin Guamán, sentenciado, por lo que la asignación probatoria por el Tribunal ACO a estos testimonios no evidencia incorrección, no se ha dado un sentido interpretativo distinto al que tiene el material probatorio, por lo que el agravio en este extremo se torna en ineficaz para revertir la conclusión probatoria. Un aspecto que no puede pasar inadvertido es que las versiones de los testigos y colaborador eficaz mencionan a Negrasho como uno de los sujetos que causó la muerte del agraviado.
El testigo protegido 877 lo reconoce por el nombre de Luis Felipe. A tal efecto, en sede de instancia, se actuó y se valoró los reconocimientos fotográficos efectuados por los testigos mencionados y el colaborador eficaz. Ver fundamento 14 de la sentencia apelada, lo que también fue oralizado en audiencia de apelación. Y todos ellos reconocen a Luis Ángel Felipe Castillo Cuya como negrayo, por lo que esta prueba complementa la información directa y detallada sobre el homicidio de Arnold Puertas. Y de este modo, los jueces SACO fundamentaron que fue el apelante quien junto a Franklin Guamán causó la muerte de Arnold Puertas. Ver fundamentos 14 al 17 de la sentencia apelada. Además, sobre esta prueba, la defensa no ha formulado cuestionamiento desde su fiabilidad, pues el agravio se concentra en restar credibilidad a la versión de los testigos por información no relacionada al objeto de prueba, que como ya se ha concluido precedentemente, el relato de los testigos no es ajeno al tema probado. Conforme lo analizado, ha quedado claro que el control de la fiabilidad probatoria exigido en el recurso carece de eficacia para debilitar o anular las conclusiones probatorias de los jueces de primera instancia, pues tal y como ha sido planteada la cuestión, no se evidencia inconsistencia ni incoherencia en los testimonios. Por lo contrario, se ha verificado que las inferencias probatorias son correctas y se hace un breve análisis también de fiabilidad y validez de los testimonios. De este modo, el material probatorio evaluado en primera instancia mantiene su eficacia, pues la evaluación de la prueba personal efectuada por el Tribunal APO es el resultado de un ejercicio racional y lógico. En derivación de ello, no se verifica que la asignación del peso probatorio incurra en inexactitud, por lo que las inferencias probatorias y sus conclusiones, al ser correctas, no pueden ser modificadas o alteradas. Sobre la prueba actuada en segunda instancia. Un aspecto que no puede dejar de mencionarse es el testimonio de Franklin Guamán, recibido en segunda instancia. Este testigo instauró procedimiento de conclusión anticipada mediante el que, aprobado el acuerdo, fue condenado a pena privativa de libertad, 14 años y 8 meses. Su testimonio no fue ofrecido en primera instancia, pero como se ha señalado, sí fue convocado en el juicio de revisión, sesión del 22 de junio del 2023. Examinado el testigo en el plenario, declaró sobre la muerte de Arnold Puertas y ciertamente dio detalles sobre el evento criminal, sobre su participación, que era, a juicio de él, vigilar la puerta, que por cierto en algunos aspectos son coincidentes con la hipótesis fiscal, inclusive con los testimonios del caso. No obstante, en relación a la intervención delictiva del apelante Luis Ángel Felipe Castillo Cuya, sostuvo que la persona que ejecutó los disparos contra el agraviado no fue este, sino una persona de nombre Junior, de quien desconoce el nombre y todo dato que permite identificarlo. Esa nueva versión del hecho, o si se quiere retractación fáctica, tener en cuenta que Franklin Guamán aceptó los hechos de coautoría establecidos en la acusación fiscal, que lo comprenden como coautor con Castillo Cuya, excluiría o exculparía al apelante del delito, por lo que a fin de establecer su fundabilidad probatoria debe previamente analizarse su viabilidad, para lo cual la versión de Franklin Guamán debe ser apreciada en su integridad, valorándose elementos que permitan verificar la causa u origen de esa recantación, a fin de conferir credibilidad y, por ende, eficacia probatoria. Así es de considerar que Franklin Guamán inicia el relato involucrando a más de 4 personas en el evento criminal. Luego menciona que se trata de muchachos, pero que en realidad se trataba de personas mayores, mostrando cierta renuencia a proporcionar mayor detalle y descripción, incurriendo en debilidades como, por ejemplo, no saber explicar cómo es que lo contactaron para matar al agraviado, pues sería un tal Feo. Luego señaló un Jonathan, y que solo le dijeron que tenía que estar parado en una esquina, y por ello le darían unas monedas. Incluso dijo que no conocía a la otra persona, esto es, a quien ejecutó los disparos contra el agraviado. Señaló también que siente miedo, pues pasan cosas en el penal. En ese contexto, no se advierte razonabilidad de la justificación de haber negado la participación de Luis Ángel Castillo, ya que el relato dado en audiencia de apelación, además de confuso en cuanto a la participación delictiva, no brinda detalles que permitan contrastar la información que propone con el demás material probatorio. Inclusive,
inconsistencias como ya las mencionadas. De este modo, el testimonio se ve afectado de falta de coherencia interna y exhaustividad del nuevo relato, además que lo relativo a la persona de Junior no cuenta con capacidad corroborativa alguna. Por tanto, el testimonio de Franklin Guamán no es sólido. Además de ello, un aspecto que no puede dejar de mencionarse es que el precitado testigo dijo que siente miedo, ya que se encuentra en un penal y ahí pasan muchas cosas. Lo que evidencia temor frente a lo que declara, lo que encuentra lógica desde que el homicidio de Arnold Puertas no se produce en condiciones de simple actividad delictiva, sino de criminalidad organizada. En suma, el relato de Franklin Guamán no puede ser declarado como fiable, ni acudiendo a los parámetros de evaluación establecidos en el Acuerdo Plenario 2-2005, ya que desde una perspectiva objetiva no encuentra corroboración mínima en relación a la no participación de Luis Ángel Castillo en los hechos. Y desde la perspectiva subjetiva, su relato carece de credibilidad por falta de coherencia y solidez, por lo que la versión de Franklin Guamán carece de eficacia probatoria, no pudiéndosele asignar peso probatorio como prueba válida de cargo o de descargo, con la consecuencia de mantenerse el mismo estatus probatorio de la sentencia. En relación al agravio número 2, suficiencia probatoria. El segundo aspecto que reclama la defensa vía impugnación se relaciona con el estándar o umbral probatorio jurídico para testigos con identidad reservada. En el caso, debemos señalar que si la prueba no comprendiera testimonios con identidad reservada, la cuestión probatoria no ofrecería problemática alguna, ya que la prueba actuada y valorada por el Tribunal ACO y que cuestiona la defensa reúne requisitos de validez y fiabilidad, conforme lo analizado precedentemente. Además, que debe quedar claramente definido que no se trata de testigos de referencia, pues como ya se ha verificado, los testigos protegidos no son ni de referencia ni de oídas. Son directos sobre los hechos controvertidos y de la participación de Luis Ángel Felipe Castillo Cuya en el homicidio de Arnold Puertas. Luego, el agravio es fundamental para la decisión, dado que si se transgrede la norma probatoria se podría vulnerar derechos de orden fundamental como el de presunción de inocencia y debido proceso. Pondera el tribunal que estamos frente a una situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia, precisamente, pues la prueba de cargo trascendente, según la defensa de los procesados, la constituye la declaración de los testigos protegidos, cuya regla de tratamiento procesal es que se preserve su identidad, manteniendo como identificación únicamente un código asignado por el Ministerio Público a fin de garantizar y preservar su seguridad. En los siguientes fundamentos se ha señalado que, brevemente, que para garantizar la seguridad de un testigo se presenta como exigencia en casos de criminalidad organizada que no solo opera como obligación procesal, sino también convencional, el garantizar la protección de la integridad personal de este tipo de testigos, conforme lo regula los artículos 5, 1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso haciendo cita del maestro Asensio Mellado, se tiene en cuenta que es evidente que en determinado tipo de delitos se produce una muy fuerte resistencia de los testigos, incluso de las víctimas del delito, a acudir a prestar declaración por causa de un legítimo miedo a las posibles consecuencias que en ocasiones puede derivarse. El derecho a la vida e integridad física debe ser protegido por el Estado. Delitos tales como los cometidos por bandas armadas, terrorismo o tráfico de drogas son exponentes de esta situación frente a la cual el Estado debe actuar para evitar la impunidad. También se hace cita sobre las normas procesales del artículo 158.2, así como jurisprudencia al respecto. También se ha citado jurisprudencia convencional, caso Norín Catrimán y otros versus Chile, y del Tribunal Europeo, caso Dursum versus Holanda.
de toda esa material normativo y jurisprudencial, el tribunal puede concluir que sí es posible una resolución de condena siempre y cuando el testimonio del testigo anónimo no sea único o decisivo. Es decir, deben existir otras pruebas corroborantes. En caso de utilizarse como material probatorio, debe establecerse medidas que contrapesen o compensen las limitaciones que inciden en el derecho de defensa al desconocer su identidad. Bajo ese esquema interpretativo corresponde el análisis del reclamo impugnatorio de Luis Ángel Felipe Castillo Cuya. Así, el tribunal debe indicar lo siguiente. Es de destacarse que la prueba personal actuada y valorada en el caso, particularmente sobre testigos protegidos, configura prueba directa sobre los hechos y su autoría. La prueba es fiable y válida. La defensa no cuestiona en sí el testimonio, sino su falta de corroboración para sustentar una condena. Luego, la aserción de la defensa técnica del apelante es incompleta, dado que presenta argumentos soslayando todo el material probatorio actuado y valorado, pues si bien la estrategia defensiva no controvirtió hechos como muerte del agraviado, causa de muerte, circunstancias del lugar, modo y tiempo, ello no significa ausencia de material probatorio, pues en la sentencia se han evaluado pericias como balística, el protocolo de necropsia, incluso el Tribunal ACO comprende en el juicio probatorio un registro fílmico transcrito obtenido de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Distrital de Barranca, que da cuenta sobre la circulación de una mototaxi de color rojo. Y es que el bagaje probatorio no puede analizarse en forma aislada, sino más bien en su integridad y conjunto. Sí se ha establecido un esquema sobre el material probatorio evaluado en la sentencia. En esa línea argumental no se advierte ausencia probatoria o lagunas probatorias que clausuren la prueba testifical reservada, dado que, por ejemplo, el testigo 1218 dijo que le dispararon al agraviado y la causa de muerte es a consecuencia de impactos de bala, conforme la necropsia e incluso la peritación balística. Los testigos protegidos refieren que llegaron y se fueron en una mototaxi. Existe registro fílmico, video al respecto. Al respecto, la intervención delictiva comprende a 2 personas y existe una sentencia de conformidad sobre uno de los coautores, Franklin Guamán. Por lo que el relato fiable y válido de los testigos en reserva no constituye prueba autónoma del proceso. A ello se suma que la prueba reservada es convergente entre sí, esto es, no se advierte contradicciones entre los testimonios, por lo que en el caso no se puede concluir ausencia de corroboración probatoria. No obstante, para la defensa, todo ese material probatorio aún resulta insuficiente. Al parecer, pretende que exista algún otro elemento explícito. Ahora bien, es cierto que lo ideal sería que no existiese prueba con identidad reservada en ningún proceso. Sin embargo, existen casos como este en que el tratamiento procesal ha establecido diseños procesales distintos porque existe en juego un valor adicional que merece protección, como es la seguridad e integridad de quien declara, lo que, como ya se ha visto en contextos de criminalidad organizada, justifica el tratamiento distinto a la prueba personal, pues revelar la identidad de uno de los testigos para satisfacer exigencias procesales incluye riesgos que el sistema no debe estar dispuesto a tolerar. Precisamente, el dispositivo normativo del artículo 158.2 del Código Procesal Penal establece un estándar probatorio de aplicación general, como toda regulación legal, mas no puede incluir todos los supuestos de hecho que corresponde asignárseles consecuencias jurídicas, como por ejemplo hechos de criminalidad organizada, en los que develar la identidad de testigos quebranta otros derechos y valores de contenido constitucional. Al efecto, entonces, ¿cómo debería aplicarse la citada norma si el caso tuviere abundante prueba testifical presencial, pero con identidad reservada? Y aún así se cuestionara de insuficiente. Si aplicáramos la norma en un nivel interpretativo básico, como al parecer pretende la defensa, todos los casos devendrían en fallos absolutorios, pero no por falta de fundabilidad probatoria, sino por estándar probatorio. Pero esa disposición debe ser entendida conforme a su propósito, esto es, garantizar derecho de defensa, mas no convertir en irrealizable el asunto probatorio.
Sobre esta cuestión, un ejercicio argumentativo que ofrece razonable solución sería la reinterpretación restrictiva de la disposición normativa del artículo 158.2 relativo a testigos protegidos, a efectos de evitar resolver un problema normativo de manera incorrecta o injusta, estableciendo, construyendo una suerte de excepciones implícitas. Al efecto, en la sala, en este fundamento ha considerado varios parámetros como son, por ejemplo, el tema de criminalidad organizada, multiplicidad de prueba personal, directa, fiable y válida, como son los testigos protegidos. Se ha hecho una breve diferencia con lo que es colaborador eficaz, para concluir finalmente que con lo anotado podemos concluir que el reclamo impugnatorio debe ser desestimado, básicamente porque según lo analizado no existe ausencia o falta de corroboración probatoria de la prueba testifical, testigos protegidos, pues se trata de una posición particular de la defensa del apelante, incluso aplicando excepciones implícitas. La señalada prueba sí encuentra corroboración probatoria suficiente, por lo que en el caso se satisface el estándar probatorio exigido normativamente, por lo que el agravio se torna en ineficaz, debiendo ser desestimado. Finalmente, debe señalarse, en relación a las medidas o mecanismos de compensación, que el apelante en relación a los testigos protegidos e inclusive el colaborador eficaz ha ejercido plenamente su derecho de defensa, que implica probar y a contradecir prueba, dado que fue citado y tuvo acceso a interrogar a los señalados testigos, así constan de las respectivas actas de registros de audiencia de prueba anticipada, en las que han participado su abogado defensor Orlando Fabián Ramírez Pastor, incluso también otra abogada, Peggy Efio Panaqué. Y si bien el apelante no ha ofrecido medios de prueba, ello responde a su propia decisión y no a factores u obstáculos del proceso. Incluso la materialización de la tutela, jurisdicción y defensa ejercidas se reflejan al impugnar el fallo, precisamente por cuestiones probatorias vinculadas a los testigos. A ello se suma que incluso este tribunal habilitó a la defensa técnica a ofrecer prueba complementaria en esta instancia, pero la defensa no optó por esta iniciativa probatoria de modo excepcional. Siendo ella así, no se advierte limitación alguna que haya enervado o anulado el ejercicio de defensa y derechos conexos como el de probar y contradecir, más aún que la propia defensa no ha denunciado o formulado cuestión sobre este aspecto. En esa línea se puede concluir que el proceso ha ofrecido medidas que han garantizado y compensado la reserva de identidad de los testigos protegidos. Siendo ello así, también se cumplen las reglas jurídicas derivadas de la norma y jurisprudencia y que se señalan en el apartado 232 de esta sentencia, garantizándose de este modo el debido proceso. Conclusión. Este tribunal no verifica infracción alguna en la estructura racional del argumento probatorio del tribunal de primera instancia. De toda la argumentación expresada en la sentencia se puede apreciar que sí se cumple con el estándar de prueba suficiente y que corroboran la hipótesis de la Fiscalía, por lo que los datos existentes son idóneos y concluyentes para arribar sobre el grado epistémico de responsabilidad del acusado. Por consiguiente, del análisis individual de la prueba mencionada y compulsada en su conjunto, teniendo en cuenta que todas ellas convergen a acreditar con suficiencia la imputación, llevando a convencimiento respecto de la participación de Luis Ángel Felipe Castillo Cuya en el homicidio de Arnold Puertas. No se ha cuestionado otros aspectos de la sentencia como es pena y reparación civil, por lo que estos mantienen su eficacia. Por lo que el recurso debe ser desestimado de las costas procesales, atendiendo a la previsión normativa del artículo 497.3 del Código Procesal Penal. El tribunal exonera del pago de costas al sentenciado por considerar que los motivos que sostiene su impugnación guardan razones de revisión. Por los fundamentos expuestos, los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada
deciden, 1, declarar infundado el recurso de apelación formulado por el sentenciado Luis Ángel Felipe Castillo Cuya. 2, en consecuencia, confirmamos la sentencia contenida en la resolución número 7 de fecha 19 de septiembre de 2022, expedida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que condenó a Luis Ángel Felipe Castillo Cuya en calidad de coautor de la comisión del delito de homicidio calificado, imponiéndole 18 años de pena privativa de la libertad efectiva e impusieron el pago de 50.000 soles por concepto de reparación civil, con lo demás que contiene. 3, sin costas procesales de la instancia. Regístrese, comuníquese y devuélvase. Bien, señores, esa es la sentencia que ha expedido este tribunal. Señor presidente, con ello daríamos fin al juicio de revisión. Bien, ya escucharon la sentencia. Con esto se pone fin a este proceso. Será hasta otra oportunidad. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Permiso. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes.